Hola amigos del Saber de Letras. Antes de iniciar nuestro programa de hoy, queremos agradecer a todos ustedes que nos siguen cada semana y en especial dar la bienvenida a todos aquellos que se han adherido recientemente a nuestro canal. Apreciamos también cada uno de vuestros comentarios apoyando nuestro trabajo. Hoy les contaremos que para confirmar a Saúl la autoría divina de su llamado, Samuel le dio 3 señales, cada una más extraña que la anterior. Todas muy significativas en cuanto a lo que definiría el camino del rey de Israel, aunque no es fácil definir el significado de cada una de ellas. No te apartes, que ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El Saber de Letras. Después de dejar a Samuel viniendo de Efraín, Saúl cruzaría la frontera del norte de Benjamín junto al sepulcro de Raquel. Recordemos que el encuentro entre Saúl y el profeta fue producto de la búsqueda de las asnas perdidas de su padre. Samuel le había señalado que allí encontraría a 2 hombres que le informarían sobre el hallazgo de las asnas y sobre la ansiedad de su padre por su causa. El encuentro de dichos hombres acreditaba la veracidad del profeta en todos sus dichos, dando certeza a Saúl. Esto, en confirmación de las palabras de Samuel, sería una muestra de que también, por designio de Dios, había sido ungido rey. Así, la primera señal le indicaba que su realeza era de Dios. Luego, al ir hacia el sur y alcanzar el gran árbol de Tabor, 3 hombres le saldrían al encuentro, venían en dirección contraria y subirían a adorar a Dios en Betel llevando ofrendas de sacrificio. Estos hombres le iban a saludar y sin haberlo solicitado le darían una porción de sus ofrendas de sacrificios, 2 panes, probablemente uno para él y otro para su siervo. Es muy posible que estos 3 hombres pertenecían a los hijos de los profetas, por lo que el hecho resultaba todavía más significativo. Constituía un homenaje de parte de los piadosos de Israel, pero sin sobrepasar ni estorbar el mayor homenaje reservado para Dios al dar a Saúl solo 2 panes de toda la ofrenda del sacrificio. Para Saúl esto iba a significar que su realeza sería en subordinación a Dios. La última señal era la más extraña, pero comprendida correctamente, también sería la más significativa. Tras llegar a Gibeá de Dios, su propia ciudad en el monte cercano a la misma, los filisteos tenían una guarnición. Allí se iba a encontrar al entrar en la ciudad con un grupo de profetas descendiendo al monte de sacrificio en una procesión festiva, precedidos por músicos que tocaban liras, panderos, flautas, arpas y mientras ellos profetizaban. Entonces el Espíritu del Señor vendría sobre él con poder, comenzaría a profetizar con ellos y se convertiría en otro hombre. La importancia evidente de esta señal, junto con las otras, sería que su realeza no solo proviene de Dios y bajo Dios, sino con Dios. Esto resultaría mucho más significativo porque Gibeá, la casa de Saúl, donde todos le conocían y podían notar el cambio en él, estaban entonces en posición de un fuerte filisteo. Más aún, que la liberación de Israel comenzaría allí, con el Espíritu de Jehová apoderándose fuertemente del nuevo rey de Israel y convirtiéndole en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo, señaló el profeta. El asunto sucedió como predijera Samuel. La Santa Escritura pasa por las 2 primeras señales de modo ligero, como si tuvieran una importancia comparativamente inferior, pero recoge la tercera con mucho más detalle. Explica cómo inmediatamente después de dejar a Samuel, Dios cambió el corazón de Saúl. Como cuando encontró al grupo de profetas en Gibeá, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos, de modo que los que le habían conocido tan íntimamente antes exclamaron perplejos: ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis? ¿Saúl también entre los profetas? Ante lo que uno de ellos, con mayor luz espiritual que los demás, respondió: ¿y quién es el padre de ellos? Lo cual implicaba que también en el caso de los otros profetas, el don de profecía no era por descendencia hereditaria, sino por designio de Dios. Allí surgió el proverbio: Saúl también entre los profetas. Pero aunque fueran solamente influencias del Espíritu de Dios, casi es innecesario recordar que dichas influencias no podían ser experimentadas sin un profundo efecto moral y religioso.
Las fuentes más íntimas de la vida, los pensamientos, sentimientos y propósitos, tenían que ser afectados. Así fue en el caso de Saúl, y el contraste fue tan grande que sus conciudadanos hicieron un proverbio sobre él. Conforme a los términos del Antiguo Testamento, la fuente de sus sentimientos, propósito y voluntad fue transformada en otra distinta a la que había tenido hasta ese momento. Él fue transformado en otro hombre, con otros pensamientos, objetivos y deseos. La diferencia entre esto y lo que en el Nuevo Testamento se designa como el nuevo hombre es demasiado evidente para requerir una explicación detallada, pero podemos observar dos puntos por ser importantes. En el caso de Saúl se trata de la influencia poderosa del Espíritu de Dios, no la presencia moradora del Paracletos. Así también los efectos morales producidos por esa influencia no eran primarios, sino secundarios y, por así decirlo, reflejados. Mientras que los del Espíritu Santo en los corazones del pueblo de Dios son directos, primarios y permanentes. El saber de letras. Dando término a nuestra edición de hoy, es apropiado señalar que el respaldo de Dios a sus profetas siempre se vio confirmado en el cumplimiento de la profecía entregada con anterioridad, y esto es lo que dio al pueblo de Dios certeza de la instrucción divina. En la actualidad, el Espíritu de Dios que mora en cada uno de sus hijos, junto a su palabra, es el que guía a cada uno de ellos en su vida cotidiana, cumpliendo el propósito de Dios. Una vez más nos despedimos deseándoles que tengan un maravilloso fin de semana. Los invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho. Un abrazo y hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.